tardes, bienvenidos a Dominicana es Vida. Para mí es un placer estar ya con ustedes para la edición de hoy, domingo, como siempre en televisión. Usted nos ve siempre por las señales del canal 31, 31 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, en la web www.entelevisión.com y en las redes sociales, toda nuestra plataforma. El señor director va a estar colocando en pantalla nuestras direcciones de redes sociales para que usted ahí pueda tener nuestros contenidos. Estamos siempre en toda la disposición de comunicarles de manera veraz y siempre traemos temas que a ustedes les interesa y con voces autorizadas. Miren, en nuestro país nosotros somos siempre inquietos con el tema de la educación porque sufrimos todos la falta de educación. La falta de educación nos atrasa, nos empobrece y nos desacredita como país, como nación, como gente. Entonces, bueno, nos hace menos humanos. Y nosotros desde aquí promovemos y hacemos nuestro esfuerzo por contribuir a la calidad de la educación, que es uno de los lemas, de los temas importantes de la actual administración de gobierno en la República Dominicana, encabezado por Luis Abinader, que en su informe de su primer año de nación, bueno, pues habló de la calidad de la educación, que es algo que le inquieta. Y es normal porque un hombre con la formación de él, con la educación de calidad, pues que él ha gozado, pues también está interesado en que el pueblo dominicano también tenga una educación de calidad. Nosotros como medio de comunicación es nuestro rol tocar esos temas que también le preocupan a ustedes. Basta hacer un recorrido por el país para uno darse cuenta, para uno contactar, confirmar que a pesar de que el Ministerio de Educación es el que más dinero recibe en la República Dominicana y per cápita es uno de los más altos del mundo, pues hay muchas carencias, hay muchas cosas que mejorar. A veces vemos gastos en computadora y toda esa cosa, y entonces uno ve, cuando hace recorrido, muchas escuelas en condiciones de abandono, y vemos grandes inversiones que se han hecho en infraestructura en nuestro país. Entonces, por eso nosotros hemos querido invitar al director de la Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la República Dominicana, el arquitecto Lord Kelvin Jerez Camilo. Así que con él vamos a hablar de este tema. Gracias por venir, director. Saludos, un placer. Saludos, gracias a Odalisa por la invitación. Qué bueno, esperamos que se sienta cómodo para que converse con nosotros y nos actualice sobre este tema. Díganos, ¿cómo encontró usted esa dirección de mantenimiento e infraestructura escolar cuando asumieron ustedes el gobierno? Sí, como tú mencionaste anteriormente, la educación es uno de los pilares de nuestra nación y de cualquier país. Y en el momento de pandemia, en el año 2019, así es, 2020. 2020, sí, gracias por la aclaración, sí. 2020, encontramos una situación en donde tuvimos que hacer un diagnóstico, evaluamos en toda la geografía nacional la infraestructura escolar. Encontramos altos porcentajes de los planteles escolares en deterioro, en condiciones desfavorables, con problemas eléctricos, problemas de plomería sanitarios, problemas de abastecimiento de agua, problemas de filtraciones en los techos, a un grado tal de que el director general, el señor José Luis Polanco, y el ministro de Educación lo hemos denominado a ese problema que hemos encontrado una infraestructura escolar lo más parecido a un cadáver de pie. Esa es el símil que pudimos colocarle a la situación casi dantesca a nivel nacional. Inmediatamente luego de ese diagnóstico, esa evaluación, comenzamos a trabajar para redimir el tiempo y inmediatamente la Dirección General de Infraestructura Escolar convocó o le dio continuidad a una licitación de 570 centros para rehabilitación y mantenimiento en toda la geografía nacional. Eso fue en el mes de diciembre. Pero cuando usted dice que encontró las edificaciones escolares como un cadáver de pie,
¿A qué se refiere? Nos referimos a las condiciones de los planteles escolares de manera física. No sé cómo se impartían las docencias en esas infraestructuras. 16 años de gestiones anteriores se concentraron en la construcción de nuevos edificios y dejaron en un segundo plano relegado el mantenimiento de los edificios existentes. Nosotros tenemos en nuestro país más de 5.600 planteles públicos en toda la geografía, de los cuales prácticamente el 90% no se le dio mantenimiento ni preventivo ni correctivo. Y nosotros sabemos que los edificios son muy parecidos a los zapatos, que cuando no se utilizan, pues se dañan. Imagínate el deterioro progresivo de un edificio sin mantenimiento, más un año completo de COVID, en lo cual no hubo docencia y los planteles estaban vacíos. Entonces, eso agrava la situación. Al encontrarnos todos ese escenario, pues entonces, y sacar esa evaluación, encontramos esa realidad, que es la que estamos dándole solución en el día de hoy. Bien, ¿y qué porcentaje de las edificaciones estaban así? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que...? Porque aquí nosotros tenemos un estudio que hizo, por ejemplo, la ADP. Y basta uno hacer, por ejemplo, yo en la comunidad donde vivo, camino siempre y las quejas de algunas personas, y uno en las comunidades ve escuelas sin baño y todo eso. Y yo confirmaba, informaciones que veo aquí, por ejemplo, dice que las escuelas nunca o casi nunca hay agua en la llave de las escuelas, baño, la cocina y el área de limpieza. Que solo el 23% de esos 5.000 y tantos planteles escolares, que usted dice que hay escuelas públicas en el país, planteles públicos, sí, el 23% recibe agua corriente. Es decir, de 5.000 y tantos planteles, solo un 23% recibe agua corriente y el resto nunca o casi nunca llega el agua. ¿Y eso por qué? ¿No le hicieron las instalaciones los ingenieros? ¿Por qué esto? Lo primero es que sí, como te mencioné o le mencionamos al público anteriormente, encontramos problemas de electricidad, muchos planteles sin el servicio energético o con bombillas quemadas, no tenían interconexión. Encontramos planteles con el problema del agua. Imagínense un plantel con cientos de estudiantes, los grandes o decenas, aquellos que son de menor tamaño, sin agua, problemas de plomería. Aquí dice que un 30% de las escuelas carece de inodoros y lavamanos suficiente. El 57% de los centros reporta que casi nunca hay jabón en los baños y o papel de baño, pero el 30% de las escuelas carece de inodoro. ¿Todavía están así esas escuelas? No, esa no es la situación actual. ¿Y cuál es la situación actual? Sí, que ya no hay un 30% de escuelas sin esos inodoros datos, y ya el porcentaje ahora mismo de esas escuelas que no tenían casi agua nunca, ¿qué porcentaje ha mejorado? Esos datos son muy conservadores, déjame decirte. ¿Era peor la situación? 53%. Tenían problemas sanitarios. Porque un inodoro, si no tiene los accesorios adecuados, no funciona. ¿Y al día de hoy cómo va eso? Entonces, ¿qué han mejorado ustedes? Claro que sí, a eso vamos con los datos. Y tenemos, incluso, organizaciones internacionales hicieron su propia evaluación y corroboraron los datos que nosotros levantamos, porque es una realidad palpable. ¿Y qué dicen los datos que ustedes levantaron específicamente para que son aún peor que estos? Nosotros tenemos datos que en los problemas sanitarios andan alrededor de un 50 y tantos %. Los de filtraciones en los techos casi un 75%. Imagínate, de 10 planteles, 7 tienen filtración en los techos. Algo sorprendente. Igual el problema de la electricidad, como te mencioné, y las reparaciones menores, entre otras cosas. Estamos hablando de lo básico, porque luego del tiempo de COVID, entonces... Sí, para entrar a la presencialidad, porque ya tuvimos una semipresencialidad. Para entrar a la presencialidad, los planteles deben tener los servicios básicos y de higiene, como es el caso entonces del agua potable, para el tema de los baños y también para la limpieza del plantel, entre otras cosas. Claro. Y entonces al día de hoy, dice aquí que el 84% de los centros no tiene laboratorio de ciencia, hay un 28% de esto, no tiene cancha deportiva. Dice el 63% de los centros educativos no cuentan con salones de profesores. ¿Es cierto todo esto? Hay una alta probabilidad, o sea, un alto porcentaje
de planteles que carecen de una o de otra cosa. Claro. Sabemos que hay planteles que de nivel básico, media, no tienen laboratorios. Para eso también se está trabajando y el ministro ha dispuesto un programa que se ha hecho público, que más adelante hablaremos sobre eso. Muy bien. Entonces, sobre esta parte de estos datos que son, rondan los 50 y tantos, como usted dice, de falta de esos servicios básicos, ¿a qué nivel está? Hoy día usted me dice, bueno, eso se ha mejorado. Sí. Y póngame algunos ejemplos, por ejemplo. Okay. Nosotros venimos desde el año pasado solucionando esos problemas. Hay problemas que son más profundos. ¿Cómo cuáles? Más necesarios. Hay planteles que el problema no es solamente los servicios básicos, sino en problemas estructurales. O sea, son más profundos. Por eso se le dio continuidad a un proceso de rehabilitación y mantenimiento correctivo hace 570 planteles en diciembre del año pasado, de los cuales ya han sido adjudicados 394 planteles o contratos a ingenieros que ya están trabajando en eso. Luego, en el mes de febrero, comenzamos con la primera jornada de mantenimiento correctivo. En esa primera jornada de mantenimiento correctivo se trabajó 48 municipios de este país en donde entraron en la semipresencialidad por el tema del COVID. Esos municipios no fueron seleccionados al azar. Esos municipios fueron los que, según los datos de salud pública, tenían una tasa de positividad menor del 5% o menor del 10%. Entonces se le dio prioridad a esos municipios en los cuales los niños podían tomar docencia de manera semipresencial. Luego tuvimos una segunda jornada con 800 y tantos planteles donde 21 municipios entraron en la semipresencialidad, aparte de los 48 anteriores, con un total de 2.323 planteles reparados en cuanto a electricidad, abastecimiento de agua potable, temas de plomería en los baños, que los baños queden funcionando perfectamente, y en el tema de la pintura, tanto interior como exterior, y reparaciones menores, puertas caídas, pintura exterior, todo ese tipo de cosas en las dos primeras jornadas. Ahora mismo está funcionando, o se está en un 75% la tercera jornada de reparaciones, en donde cerca de 1.200 planteles están siendo intervenidos en toda la geografía nacional, porque ya se aproxima el inicio de clases. Entonces tenemos que estar preparados para recibir a los niños. En esta semana, el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, dio orden para que se inicie la cuarta jornada de reparación de manera unilateral, en lo que termina la tercera, dando un total de más de 4.800 planteles en toda la geografía nacional. Alrededor, cuando llegue la fecha, si Dios lo permite, del 20 de septiembre, que es la fecha de inicio del próximo año escolar. Que estos datos ya hayan sido... No, para nada, va a ser otra realidad, de por sí ya es otra realidad. Nosotros tendremos la planta escolar, la infraestructura escolar a nivel nacional, esperando a los niños para una docencia alegre. Yeah. No hay una felicidad más grande que ver llegar a los niños a sus escuelas sonriendo para levantar, cantar el himno nacional, subiendo la bandera y los profesores recibiéndolo. ¿Y cuáles son las zonas donde peor situación ustedes encontraron del país? Fíjate, en el país completo tenemos muchos escenarios donde hay deficiencias. Sin embargo, en el diagnóstico que realizamos a nivel nacional, la región sur fue una de las más golpeadas, porque ha sido una de las regiones más olvidadas a través del paso del tiempo. Y si a eso se le suma la dejadez de no darle mantenimiento a los edificios escolares, pues imagínense. La región sur ha sido la más golpeada, comparada con la norte y la este. Cuando usted dice golpeada, usted nos va a hablar de cuál es la situación que usted ha visto allí, pero lo vamos a hacer luego de la pausa. Y vamos a hablar también, luego de la pausa, de la responsabilidad de esto, porque usted nos va a decir si eso lo hicieron algunos ingenieros, si hay un protocolo para recibir las edificaciones y cómo
y si esas edificaciones estaban pagadas, porque no estaban terminadas, y si el ministerio pues va a emprender acciones porque alguien tiene que ser responsable por eso. Porque si se recibieron como buenas y válidas y entonces se recibieron con todos esos problemas y esas debilidades, esos vicios que usted dice, pues entonces alguien tiene que ser responsable de ello porque estamos hablando de dinero público, de dinero del Estado. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Gracias. Vamos a publicidad y retorno en segundos.